Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria. Hablamos de el anteproyecto de ley de tercerización que se discute en la Asamblea Nacional. Ustedes decían al principio que desde el 2009 a la fecha ha habido una serie de discusiones, anteproyectos, reformas, modificaciones. ¿En qué estado nos encontramos en este momento? Bueno, quiero decirle que, por ejemplo, nosotros en la Comisión de Asuntos Laborales del COSEP, es una comisión que está integrada por un montón de abogados, empresarios que interesados en el tema laboral, ¿verdad? Que nos reunimos periódicamente analizando, haciendo propuestas. Esta ley, por ejemplo, hemos tenido sesiones continuas, ¿verdad? Técnicamente analizando lo que la ley dice, etcétera. O sea, como Freddy explicaba al inicio, han habido varios anteproyectos y en honor a la verdad, pues el último que está en discusión ahorita en la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional, han habido cambios importantes. Sin embargo, hay, por ejemplo, un artículo que nosotros técnicamente no lo vemos viable, como por ejemplo se plantea de que cuando se vayan a cancelar contratos de las empresas tercerizadas, por ejemplo, características, ¿qué empresas que tercerizan? Vigilancia, por ejemplo. Usted es una empresa, usted contrata los servicios de una empresa de vigilancia que se dedica a eso, esa es su razón de ser. Por ejemplo, servicios generales, limpieza, conserjería, etcétera, mantenimiento de áreas verdes, usted contrata una empresa especializada para eso. En fin, una serie de situaciones, soporte técnico, informática, comunicaciones, etcétera. Entonces, ¿qué dice? Y que brindan servicios a varias instituciones o empresas. Por ejemplo, el anteproyecto plantea algo que nosotros técnicamente no lo vemos viable. Dice que de previo a cancelar o a finalizar la relación laboral, se debe de enviar el listado de los nombres al INSS y al Ministerio del Trabajo, para que estas instituciones vengan de previo a ver si usted está cumpliendo correctamente con sus obligaciones. Por ejemplo, usted terceriza, usted subcontrata, como quiera llamarle, para efectos prácticos es lo mismo, la vigilancia. Y usted le dice a la empresa que tiene una relación meramente comercial, que el servicio que le está brindando en un área específica requiere que se lo mejoren, esta persona pues no va a cancelar ese contrato, simplemente de ese objetivo, de ese puesto, lo va a trasladar a otra empresa, etcétera, y no hay cancelación de contrato, simplemente lo está moviendo. Y eso sucede en todos lados. Entonces, pero de previo, decir que el contratante, en este caso la empresa que está contratando los servicios, o el empleador directo, en este caso el subcontratista, deben de avisar de previo a estas instituciones. Nosotros creemos que eso no es posible, no es viable. Primero, porque es demasiadamente burocrático. Y segundo, están esas instituciones del Estado en capacidad de hacer ese otro rol que le daría esta nueva ley. Pues yo creo que ahí habría que, Freddy decía al inicio, una de las inquietudes ha sido siempre de que hay que, la inspección, en este caso laboral, a través de la Ley General de Inspectores, Seguridad, Higiene, etcétera, es una función del Estado y se ejecuta a través de esas instituciones. Como bien decía Freddy al inicio, yo lo que igualmente creo, y nosotros lo hemos valorado, se debe de potencializar esa capacidad de fiscalización y supervisión de estas instituciones. Creo que debería haber esa énfasis en ampliar esas capacidades para que tengan una mayor incidencia. Porque además de lo que usted decía, la parte burocrática, el Código del Trabajo establece N cantidad de formas de finalizar la relación laboral. O sea, no solamente es porque se terminó el proyecto, porque se canceló, se ejecutó la obra. Puede haber renuncia, puede haber mutuo acuerdo. Ahora, ¿y qué pasa si yo suspendo un contrato, no informo a la instancia correspondiente? ¿También eso implicaría sanciones? La ley aquí como estaba planteado, lo que dice es, obviamente el ministerio, en las facultades que tiene, en base a la Ley General de Inspectores, etcétera, puede estar sujeto a una sanción. Entonces, el problema, al final, es un asunto de eficacia. ¿Me explico? Si no, eso se va a volver, si no pasas el informe, ¿cuándo vas a poder? Además, eso sería, imagínese usted, una persona que quiere renunciar, 2, 3 personas que quieren renunciar. Entonces, ¿cómo usted, empleador directo, el subcontratista o el contratante, que lo que tiene es una relación meramente, un contrato meramente mercantil o civil con el contratista o subcontratista, va a saber usted que se va a ir esa persona? O sea, pero lo que puede uno observar desde el otro lado es que esta ley puede ser muy contraproducente incluso para la atracción de inversiones extranjeras y el clima de negocio, porque está
es como sofocar demasiado al sector empresarial, al inversionista, que no va a querer venir a meterse en Nicaragua como una ley de este tipo. Mira, comenzaste, creo que en la plática preliminar de esta entrevista, preguntabas qué es esta tendencia, de dónde viene, estamos inventando aquí el agua azucarada. Efectivamente, esta es una tendencia que Latinoamérica está experimentando. Hay muchos países que están trabajando en esta dirección, pero en la dirección y el enfoque correcto, que es regular a las empresas y regular la actividad de tercerización, no buscar como tutelar derechos, porque eso sus propias legislaciones se encargan de ello. Entonces vemos ejemplos como Uruguay, Chile, Argentina, el mismo Perú, que han avanzado en estas legislaciones, pero enfocado en ese contexto, buscar cómo fortalecer la capacidad de inspección y buscar cómo fortalecer las obligaciones de los empleadores directos, en este caso los subcontratistas o contratistas. Lo que nosotros observamos aquí es que se ha querido establecer como un problema ideológico y no está muy lejano de ser eso, muy distante de ser esto. Aquí no es un problema de entre empleadores que cumplen o no cumplen versus trabajadores que demandan. No, aquí se trata de buscar cómo fortalecer el sistema. Tú preguntabas en qué hay avance. Nosotros en este proceso, como te explicó, comenzó en septiembre del 2009, hemos estado de cerca con las empresas y las cámaras. En la última sesión de trabajo que tuvimos la semana pasada, las empresas reconocieron que el último borrador, la propuesta que se llamaba Ley de Ordenamiento de la Actividad de Tercerización, que tenía 58 artículos, estamos hablando actualmente de un proyecto, una propuesta normativa de 16 artículos. Si lo vemos y lo apreciamos desde el punto de vista cuantitativo, es un avance, pues porque hay menos artículos. Y tiene algunos elementos que vemos que en la propuesta ha venido avanzando. Por ejemplo, ya una fianza que se exigía para las empresas de tercerización del 60% ya se elimina. Algunas sanciones y clasificación de sanciones y de falta entre graves, leves y menos graves también desaparecen. Estamos hablando también de que algunas exigencias de registro que se hacía para las empresas desaparecen. Creo que poco a poco ha venido evolucionando el planteamiento de los proyectistas, de los impulsores de esta ley, para entender de que esas camisas de fuerza que tú comentabas son innecesarias para una economía abierta, para una economía globalizada, una economía que está buscando cómo garantizar este sendero de crecimiento. ¿Dónde estamos ahorita? Que es importante que todos lo entiendan. Nosotros ya dijimos, y no es una herejía, no es un planteamiento totalmente fundamentalista, en el sentido de seguir insistiendo que ya hay suficiente legislación y capacidades para no crear una nueva ley. Sin embargo, hemos venido entendiendo de que podemos trabajar en relación del ordenamiento. ¿Dónde tenemos el problema? El objeto de la ley. El objeto de la ley dice que es tutelar derechos de los trabajadores que trabajan con las empresas de contratistas. Totalmente desafortunado. No podemos hablar de una ley que tutele, tenemos que hablar de una ley que ordene y regule. Segundo elemento, el ámbito de la ley. Ahora, discúlpeme, pero el nombre ya quedaría insuficiente, por decirlo de alguna forma, si en la estructura de la ley ya ha sido modificada. Por eso tiene que ser homogéneo en los cambios, tienen que ser coherentes. Entonces nosotros estamos apostando de que el nombre tiene que ser coherente con el objeto de la ley y con el ámbito de la misma. Un problema que tenemos ahorita es lo que ellos establecen, la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria significa, en otras palabras, de que si vos contratás con la empresa de vigilancia y la empresa de vigilancia por alguna razón no cumplió con sus obligaciones de prestaciones y pasivos laborales, el empleador tiene dos opciones: o te demanda a vos o me demanda a mí. ¿A quién va a demandar, Adolfo? Va a demandar a la empresa grande, a la empresa que está formalizada, a la empresa que tiene mayores ingresos, a la empresa más visible. Ese es totalmente un absurdo, porque entre la empresa contratante y el trabajador no existe ninguna relación jurídica. Lo que existe es una relación contractual mercantil, como explicaba Manuel, entre la empresa contratante y el contratista, que se rige por los términos del contrato. Entonces lo que nosotros decimos, bueno señores, aquí no puede ser eso, y hemos revisado leyes, por ejemplo, de Chile, de Uruguay, el mismo Argentina, donde lo que se procura y lo que se hace es que las empresas contratantes, bajo los términos de esa propuesta normativa, coadyuven a fiscalizar, a vigilar que las empresas contratistas cumplan con esas obligaciones. Y en el peor de los casos, si esta empresa no cumplió con vigilar que en los términos contractuales mercantiles no se cumplieran con esos requisitos de la empresa contratista, después que la empresa ya fue contratista, fue demandada y no pagó en un juicio, hasta ese momento eventualmente se plantea una responsabilidad subsidiaria, que es conceptualmente distinto a lo que está proyectado en esa propuesta normativa. Entonces, creo yo que el debate no se ha dado, y yo lo decía y lo planteaba el otro día al diputado Noguera y a
a los sindicalistas. Señores, este tema no lo hemos debatido a fondo. Este tema se ha buscado como buscar medidas de fuerza y aquí no voy a faltar a la verdad comentando que los sindicalistas que provocaron una reunión o querían una reunión para hablar de este tema, pero llegaron con morteros al sede de nuestra institución. Y nosotros hemos dicho, señores, nosotros ni a morteros, ni a chantajes, ni con turba vamos a ceder a presiones para discutir un tema que desde nuestro punto de vista debió ser discutido primeramente en el Consejo de la Comisión Nacional del Trabajo, en el Consejo Nacional del Trabajo, para poder tener los actores sociales el suficiente debate a profundidad técnico y económico, porque inclusive los alcances o los efectos económicos de esto pueden ser perjudiciales, porque desde la perspectiva que yo veo esta ley, aquí lo que se va a fortalecer son las empresas que cumplen con sus obligaciones. Las empresas que son cumplidores y empresas formales, que son las que nosotros representamos, son las que van a terminar fortaleciéndolo. ¿Eso le va a hacer bien a la economía o le va a hacer mal? Bueno, hay una serie de empresas pequeñas que por alguna razón, que están en la informalidad, yo creo que van a sufrir el impacto de una ley que no está midiendo realmente la dimensión real de este asunto. Porque aquí lo que queremos es dos cosas. Y tú lo decías, estamos en un proceso, las tendencias positivas de nuestra economía, lo que tenemos es garantizar que este sea un proceso irreversible, Adolfo. Que caminemos hacia adelante, que del 4.5 pasemos al 4.6 y lleguemos a ser una economía como la panameña, como la de Perú, creciendo el 8%. Pero con estas medidas que lo que hacen es ahuyentar la inversión, cambiar las reglas del juego, crean inseguridad jurídica de isofacto. Entonces nosotros sí vamos a ser lo suficientemente responsables para trabajar y revisar y hacer propuestas coherentes con el sistema, con el objetivo principal del sector privado, que es promover la estabilidad, la sostenibilidad de la empresa y la estabilidad del empleo, pero también buscando cómo aquí la legislación favorezca ese clima de negocio, apunte hacia esa mejora del clima de negocio y no lo deteriore. Pero estamos en un año electoral y entonces yo pregunto, ¿tienen ustedes la sensación de que esta sea una ley con un interés político electoral? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Entonces, ¿existen condiciones para aprobarla o se debería quedar en suspenso y discutirla hasta el 2012? Mira, si la discutimos técnicamente, se hace una discusión técnica sin apasionamiento, sin convertir la Comisión de Asuntos Laborales en tribuna para tirar discurso en contra del empresariado formal, yo creo que podemos avanzar. Si abrimos ese debate técnico, revisamos el derecho comparado, revisamos la experiencia, hacemos un estudio acucioso de todo nuestro ordenamiento, hacemos un inventario de nuestras leyes, que sería oportuno hacerlo, yo creo que vamos a encontrar soluciones. Y yo me apostaría y apuntaría a que una solución podría ser hablar de una ley que ordene el funcionamiento de las empresas, no una ley que tutele. Entonces, en ese sentido, podríamos encontrar algunos puntos de coincidencia, pero conceptualmente hablando, no de nombre, no semántico, no formal, no de disminución de artículos. Yo creo que aquí la discusión es de fondo y la discusión de fondo es cómo fortalecemos nuestra economía, cómo logramos que las empresas informales que realizan tercerización se incorporen a la economía formal. ¿Ya? Ese debería ser un objetivo, pero eso no se logra en virtud de una ley. Aquí, vía decreto, vía LGET, las empresas no van a entrar a la formalización. Hay que ir creando las condiciones, exactamente, porque un decreto no hace las condiciones. Doctor, en 2 minutos, sus consideraciones finales. Sí, bueno, o sea, hemos planteado en concreto que en este tipo de actividad hay dos situaciones. Una es la relación entre un contratante con una empresa o agente tercerizador o subcontratista, contratista, que es una relación meramente mercantil o de naturaleza civil según la actividad que se va a realizar. Y otra es la relación que hay entre un contratista, subcontratista, agente tercerizador o empresa, lo que sea, con sus trabajadores para brindar o ejecutar esa obra o el servicio por el cual él tiene una relación con un contratante. Son dos situaciones totalmente diferentes. Ahora, nosotros en la Comisión de Asuntos Laborales no tenemos ningún problema, ninguna objeción técnica de que, por ejemplo, aún en el contrato que usted establece como contratante con una empresa tercerizadora o agente tercerizador, se establezca la obligatoriedad de estar registrado en el INS como empleador activo. Eso eso está en la ley, me explico, hay que exigir que lo haga, que inscriba a sus trabajadores en el régimen obligatorio de seguridad social. No hay ninguna objeción, que cumpla con sus obligaciones de índole laboral, las prestaciones laborales, etcétera. Eso, técnicamente, eso debe de ser así, me explico. Y entonces, pero eso no implica que desnaturalice la relación que hay entre un contratante con una empresa especializada en brindar servicios, en ejecutar obras, lo que sea. Son relaciones totalmente diferentes. Ahora, la ley establece ya claro, como decíamos hace un momento, de que en aquellos casos que el contratante no le exija
al subcontratista es que cumpla con sus obligaciones de índole como empleador, subsidiariamente responde por esas obligaciones. Ya está en la ley. Lo que hay que hacer es implementar que eso se ejecute. Muchas gracias al doctor Freddy Blandón, asesor legal de COSEP, al doctor Manuel Novoa, de la Comisión de Asuntos Laborales del COSEP, por habernos ilustrado sobre este importante tema. Nosotros continuamos con más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.